En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señora secretaria. Sí, señor presidente. En primer término, se ha recibido por el día de hoy el cambio de comisión del honorable senador señor Kast por el honorable senador señor Piu, y también una comunicación del honorable senador señor Bianchi en que hace presente preocupaciones de diversos clubes deportivos y de caza de la región de Magallanes y la Antártica chilena acerca de las modificaciones que se están discutiendo con motivo de la iniciativa en debate. Y finalmente, respecto también del mismo proyecto que está en tabla en el día de hoy, que modifica la ley de control de armas con el objeto de fortalecer su institucionalidad, se han recibido muchos correos, múltiples correos de distintas organizaciones y personas naturales emitiendo su opinión. No sé si es necesario que le dé lectura, pero son aproximadamente como 28 correos que hemos recibido. Ahí estamos, señor presidente, esos son la nómina de los correos recibidos hasta hoy día, aproximadamente a las 11, porque después seguimos 11:30 recibiendo correos, pero ya no los incluimos porque teníamos lista, digamos, y había que presentarlos también. Propongo lo siguiente. Primero, que se le envíe copia a todos esos correos a los senadores. Lo hemos hecho. La unidad, ¿sí? Se le envíe copia al Ejecutivo para que tome conocimiento si quisiera trabajar alguna indicación, y que el tema de los coleccionistas y los clubes deportivos, los clubes de tiro, lo dejemos pendiente hasta que se haya procesado esta información. ¿Habría acuerdo de la comisión? Sí, presidente. Sí, presidente, de acuerdo. Señor Moreira. Sí, pero yo estoy de acuerdo porque se dije establecido claramente lo siguiente. Aquí había, en principio, una conversación, no sé si un acuerdo, de que se iba a presentar un escritorio que dice relación con los coleccionistas que tienen entre 20 y 200 armas, que son 71, y que en esa parte no iba a ser expropiatorio. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con el concepto expropiatorio? A que la gente, esas 71 personas que tenían estas armas, porque son coleccionistas, las iban a mantener. Por lo tanto, la ley no iba a ser con efecto retroactivo. Eso fue una de las cosas que conversamos. Conversamos de que a los deportistas iban a tener la posibilidad de poder tener, porque yo quiero tener claridad con esto, que los deportistas, en lo que se refiere a armas semiautomáticas, iban a poder tener 5 o 6 armas para que ellos puedan desarrollar su deporte. Y lo otro que quedamos de ver, que las personas podían mantener para su uso personal, defensa personal, una arma semiautomática, porque obviamente no existe, digamos, la autorización ni se permite las armas automáticas en Chile. Las armas automáticas en Chile todos sabemos que las tienen los delincuentes y no las personas, los deportistas o para la autodefensa. Y tercero es que el subsecretario, porque aquí no veo al Ejecutivo. Es que todavía no han pasado los invitados, senador. Ya. Habíamos quedado con el subsecretario de que él estaba disponible a dejar fuera los clubes de tiro en esta discusión de la ley de armas. O de lo contrario, perfeccionar a la fiscalización de estos clubes para que no sean mal usados por algunas personas. Porque hay muchas cosas que aquí se han dicho, presidente, que no corresponden exactamente a la verdad, o son no quiero hablar de mala intención en cuanto a las estadísticas que ha dado las investigaciones con respecto a algunas cosas que ha dicho, y yo he recabado una serie de información para demostrar que muchas cosas que se han dicho acá no obedecen a la realidad. Entonces, eran los puntos. Pero Iván, propongo lo siguiente, porque quedamos de
procesar esta información y ahí discutir este tema. Entonces, avancemos en los otros artículos que no son controversiales y démosle el tiempo porque dejemos esto para el final, está bien. Son tantas presentaciones, yo por lo menos las quiero leer todas, y el Ejecutivo tendrá que procesarla, y sobre esa base hacemos una propuesta. ¿Te parece, Iván? Perfecto, entonces avancemos en otros temas. ¿Hacemos pasar a los invitados, presidente? Sí, Muy vamos a bien. pasar a los invitados. Para el día de hoy, como en ocasiones anteriores, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública están invitados el subsecretario del Interior, el señor Juan Francisco Gali, y su asesor legislativo, el señor Ilan Moteles, de Carabineros de Chile, el prefecto de la Prefectura de Carabineros OS-11, el coronel señor Gabriel Stuben, y el asesor jurídico señor Miguel Beas, de la Policía de Investigaciones de Chile, el jefe de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente, el subprefecto señor Julio Caro, y el abogado del Departamento de Jurídica, el señor Héctor Miranda. Finalmente, de la Dirección General de Movilización Nacional, su director general, el general de brigada, el señor Luis Rojas, el jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, el coronel de Carabineros, señor José Manuel Benítez, y la asesora jurídica de este departamento, la señora Catalina Marchioni. Perfecto, bienvenido a la sesión de hoy. Entonces, Elena, pasamos a ver el articulado que está pendiente. Dejando entonces, señor presidente, pendiente el artículo 23, la indicación 23A, tal como lo acordaron las Comisiones Unidas, corresponde a las comisiones entonces pronunciarse acerca de las indicaciones, 24 y 24A que presentó el Ejecutivo. La indicación 24, las Comisiones Unidas la analizaron, pero la dejaron pendiente por una serie de dudas e inquietudes que hicieron presente a los representantes del Ejecutivo. Y en el lapso para presentar nuevas indicaciones, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta respecto para la incorporación de un artículo 7º bis nuevo. Este artículo, como se señaló cuando se discutió, es uno de los aspectos centrales del proyecto, se refiere al IBIS, y cuando se discutió, hicieron los señores senadores presentes diversas inquietudes. Una de ellas era el empleo correcto del término, si era interconectados o interoperables. Asimismo, también se discutió la ubicación de este artículo, si debía estar a continuación del artículo 4A, que se refiere a la huella balística limpia, entre otros aspectos. El Ejecutivo, recogiendo estas propuestas, bueno, eso lo decidirán los señores senadores, si están recogidas o no, ha presentado el siguiente texto. Artículo 7º bis. Los sistemas de identificación balística automatizada señalados en esta ley deberán ser interoperables a efecto de que las policías, con ocasión o motivo de investigaciones penales en curso, puedan acceder a la información recopilada en ellos. Los proyectiles y casquillos de balas o cartuchos obtenidos en el sitio del suceso deberán ser sometidos a un procedimiento de toma de muestras del efecto del disparo en ellos e incorporar dicha información a los sistemas de identificación balística automatizada de las fuerzas de orden y seguridad pública, la que debe ser compartida a efectos de análisis criminal o investigaciones penales. Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y además suscrito por el Ministro de Defensa Nacional establecerá los estándares mínimos con que deberá contar
deberán contar los sistemas de identificación balística automatizada a que se refiere esta ley, asegurando la adecuada interoperabilidad entre ellos. Se ofrece la... Pido la palabra, señor presidente. Senador Piu pide la palabra, señor presidente. Senador Pío, adelante. Muchas gracias, señor presidente. La importancia de este artículo está en dos áreas. La primera, contar con un mecanismo técnico que permita tener esta huella dactilar de las armas y el empleo de ellas, básicamente para que sirva de una base de datos y se pueda compartir esa información con el Ministerio Público y las policías cuando ellas tengan que investigar. Sin embargo, lo más importante es lo que se señala respecto a la interoperabilidad. La palabra podría parecer rara, pero para efecto de la ley, la interoperabilidad es la que provee certeza jurídica a los actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas, y también de los dispositivos. Un dispositivo conectado con sistemas de interoperabilidad que tienen trazabilidad e integridad de la información, esa data es invulnerable, no se puede alterar. Y es por eso que es tan importante que esta ley sea la primera que no solo hable de interoperabilidad, sino que cree el primer sistema nacional seguro, con confianza digital, y que dé certeza jurídica a los actos digitales, nuevamente, del Estado, de las personas naturales y jurídicas, y también de los dispositivos que se conecten a ellas. Yo creo que es relevante, señor presidente, que sea así, es la única manera de garantizar que esto funcione bien, y es lo único que nos va a permitir controlar. Es imposible controlar con los sistemas actuales. Yo espero que se cumpla además la ley 21.180, que entra en vigencia, y quiero recordarlo, el 22 de octubre de este año. Ese es el plazo, los 180 días después de la aprobación del último reglamento, fueron 4 reglamentos, para que todos los procesos que partan en el Estado partan digitales y partan con interoperabilidad. Y obviamente, al tener interoperabilidad, tiene ciberseguridad, porque no queremos que esta data sea alterada, manipulada, o se vaya a filtrar, que esa es otra de las condiciones que también se debe cumplir con sistemas como este. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que recoge muy bien la nueva redacción, los principios de contar con un sistema técnico, pero no solamente eso, que sea capaz de interoperar, protegiendo la data y dando certeza jurídica a estos actos digitales. Eso sería, señor presidente, dicho. Muchas gracias. Gracias, senador Piu. Se ofrece la palabra. Sí, presidente. Senador Moreira, adelante. A propósito de lo que ha dicho el senador Piu, que me parece muy importante sus comentarios y su intervención, en este banco de datos, ¿van a estar las armas fiscales? Me gustaría que el Ejecutivo me pudiera informar sobre eso. ¿Está presente el Ejecutivo? Porque no lo veo por acá. Presidente, aquí estamos, gracias. ¿Y por qué lo pregunto? Porque también las instituciones armadas y las instituciones policiales también han tenido robo y pérdida de armamento. Entonces, así como le estamos exigiendo a todos, tiene que ser a todos por igual. Puede ser un banco de datos aparte, pero es importante que exista un registro de esa naturaleza. Es la pregunta que yo quería hacer. La palabra, Le damos la palabra al... Presidente. Perdón, senador Insulza, ¿usted iba a decir algo antes de la palabra? Sí, presidente. Sí, presidente. Yo quería, siguiendo un poco lo que se ha planteado, me parece ciertamente fundamental dos aspectos de esta indicación que se nos presenta. La primera es la interoperatividad que ya ha escrito bien el senador Piu. No intentaré siquiera emularlo en los conocimientos que tiene sobre esta materia. Por lo tanto, eso lo doy por dicho. La otra cosa que me parece importante es los procedimientos de toma de muestras del efecto de los disparos, porque eso es lo que mejor sirve probablemente para saber si el arma ha sido usada en otros delitos y cosas por el estilo. Las policías necesitan eso siempre. Creo que es importante la identificación balística automatizada, ¿no? Y por último, lo que plantea el senador Moreira para mí es muy importante, porque finalmente, presidente, yo quería aprovechar de preguntar eso. Han habido una cantidad de informaciones hace pocos días atrás, en las cuales habrán resaltado, entre noticias en la prensa, una declaración de alguna autoridad, de alguna alta autoridad, al parecer, de la misma Dirección de Movilización Nacional, no sé si sería el mismo general o otro,
señalando que el 90% de los delitos que se cometen o de las transgresiones a las leyes de armas provienen de armas legales, de armas que estuvieron legalmente y ilegalmente autorizadas. Y por otra parte, esta noticia también, que no recuerdo si es en la misma crónica o en otra, que habla de que habría armas inscritas a nombres de personas fallecidas y de niños. Entonces yo creo que esto, tener muy sólido sistema de identificación es una parte del asunto, pero a mí me preocupa las muchas atribuciones que se están fijando acá y al mismo tiempo los datos que han llegado desde fuera sobre la calidad de los procedimientos que tenemos. Dejo esto, si se quiere, para la respuesta posterior que creo que tendríamos que recibir, pero sí creo que yo estoy de acuerdo, quiero decir que estoy de acuerdo con este artículo como está planteado. Subsecretario Gali, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Saludar y excusarme de inmediato, presidente, que tengo que partir. Tengo comisión especial de inteligencia, estamos citados en la Cámara, pero quiero antes responder algunas de las preguntas y describir este artículo. Creo que este artículo es central para lo que queremos de la regulación de las armas, pero conceptualmente tenemos que tener muy claro, presidente, que hay dos regímenes de regulación. En primer lugar, presidente, la regla general es que las personas están sujetas a control para inscribir armas de fuego. Es completamente distinto el régimen a que están sujetas las personas, los particulares que quieren tener o portar armas de fuego respecto de los funcionarios públicos que están autorizados por ley para hacerlo. Y por eso no los podemos tratar como iguales. Porque unos requieren de la tenencia y porte de armas de fuego para el cumplimiento de su función pública, los otros, por excepción, van a poder, sujetos a la regulación, tener y excepcionalísimamente portar armas de fuego para la defensa personal, como cazadores, como deportistas, como coleccionistas, eventualmente para cumplir una función privada como la de los vigilantes privados. Presidente, por eso mismo es tan relevante tener un sistema que permita identificar balísticamente las armas y las municiones, de tal manera de poder proveer y no solo a las policías, sino también a la Fiscalía, de la mayor información posible respecto del uso de armas. Para esto yo también distingo, presidente, entre el registro que se hace al momento de incorporar un arma a la vida legal, es decir, todas las armas pasan por un banco de pruebas y se registran, y la idea es que la identificación balística quede a disposición no solo de las policías, también de la DGMN para que pueda identificar las armas. Y otra cosa completamente distinta es el levantamiento de evidencia, a lo que se refiere el inciso segundo, de las armas utilizadas en la comisión de delitos o los delitos donde se han utilizado armas y se levanta evidencia balística. Ambos son interesantes y relevantes, pero por fines distintos. Uno es completitud del registro, ¿no es cierto?, que eventualmente puede utilizarse para investigaciones penales. Pero el segundo es para análisis criminal. Es decir, a mí me interesa saber si es que un arma está siendo utilizada en más de la comisión de un delito, y la única forma de saber eso es que los casquillos y los proyectiles que se recuperan de los sitios del suceso sean comparables, tanto con armas legales como con armas que nunca han sido registradas, pero que han sido utilizadas en otro tipo de delitos. Y por lo tanto, presidente, son ámbitos de acción distintas, los dos muy relevantes. Y respecto a la pregunta que hacía el senador Moreira, presidente, eso lo vamos a tratar con ocasión del nuevo artículo 20A propuesto en la indicación 39A del proyecto de ley, donde efectivamente se crean los registros de armas de fuego de las instituciones del Estado. Porque yo coincido ahí con el senador Moreira, presidente, en cuanto a que nosotros como Estado, y particularmente aquellas instituciones que están autorizadas por ley y por lo tanto en el cumplimiento de su función para tener armas, tienen que ser especialmente diligentes en el registro, custodia, acopio y en el inventario de esas armas y municiones que se utilizan para cumplir su función pública. Y yo en ese sentido creo que es un avance tener
una obligación legal en cada una de las instituciones. Ahora, yo particularmente conozco en ambas instituciones, tanto en las organizaciones de las Fuerzas Armadas, las instituciones de las Fuerzas Armadas, como en Carabineros y la PDI, que ha habido un avance en la custodia y resguardo y en el inventario de las armas y municiones, pero creo que siempre se puede hacer esfuerzos adicionales para tener un adecuado inventario y un adecuado control de las armas y de las municiones que están en posesión del Estado, de tal manera de que no nos encontremos con esas armas o municiones en poder de personas que no deberían tenerlas y que pudieran eventualmente utilizarlas para la comisión de delitos. Por eso mismo, presidente, creo que es muy relevante este artículo 7º bis, tanto en los sistemas de identificación que sean interoperables, como también en la importancia de tener las muestras y registros de aquellas armas y proyectiles y casquillos que sean utilizadas en la comisión de delito y que sean encontrados en el sitio del suceso, de tal manera de poder perfeccionar el análisis criminal y las investigaciones penales que se hagan respecto de delitos que se hayan cometido con armas de fuego. Presidente, yo me tengo que excusar, pero queda Ilan Motles en compañía de ustedes. Gracias, subsecretario. Mire, yo tengo dos preguntas para el Ejecutivo. La primera, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Las atribuciones que tendría el Ministerio Público. Y segundo, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Porque podría perfectamente también tenerse información respecto de las armas. No estoy hablando del tratamiento o de la regulación del personal y también de carabineros y investigación respecto de las armas, que es una regulación distinta, sino que respecto de la información de esas armas, y particularmente la identificación balística. Entonces, esas son mis dos preguntas sobre las atribuciones del Ministerio Público, porque en el proyecto original, perdón, en la indicación anterior del Ministerio Público tenía atribuciones al respecto con ocasión de las investigaciones penales, y qué pasa con las Fuerzas Armadas. Son mis dos preguntas. Gracias, presidente. Efectivamente, en la propuesta de indicación original se hacía un inciso cargo de la situación del Ministerio Público. Lo cierto es que por técnica legislativa y por el debate que tuvieron las comisiones unidas en su oportunidad, se decidió no incorporar en esta parte de la ley, precisamente porque el sistema que regula el artículo 7º bis es el sistema orgánico funcional de la toma de muestra, y respecto a ese sistema no es el Ministerio Público el encargado de operarlo ni ejecutar la prueba ni la digitalización del efecto del disparo. Todos esos elementos son elementos técnicos que son encargados obviamente la Dirección General de Movilización Nacional y las policías. Y al ser un componente técnico y ser un sistema más bien práctico y no que incide en el procesamiento de una investigación penal, no es necesario que el Ministerio Público tenga acceso directamente a la imagen de la digitalización o el proceso de toma de muestra de los disparos, sino que efectivamente el Ministerio Público va a tener la información que ya ha sido procesada por las policías o ya ha sido procesada por la Dirección General de Movilización Nacional. Y esa es la importancia de la interoperabilidad. Finalmente, que el formato o el resultado de lo que genere este sistema pueda estar disponible para cualquier institución, y los informes que se generen obviamente tienen que estar a disposición del Ministerio Público, porque el Ministerio Público, por mandato constitucional y su ley orgánica, es el que dirige las investigaciones penales. Y en relación a su segunda pregunta, presidente, de forma similar, pero evidentemente en un artículo diferente, en el artículo 20A propuesto, se señala que cada una de las instituciones del Estado que tengan autorizada el porte o tenencia de armas de fuego también se van a sujetar a este mismo sistema de identificación balística, el cual también es interoperable con el sistema del artículo 7A. La idea es que los sistemas puedan conversar, pero evidentemente, como son fines distintos, deben estar almacenados por temas de seguridad
por cada una de las instituciones y de manera aislada. Lo que no obsta, cuando se consulte por algún armamento en particular, alguna muestra o alguna evidencia que se haya tomado en algún sitio del suceso, se pueda realizar el análisis correspondiente para ver si calzan o cuadran la huella sucia encontrada en algún sitio del suceso con alguna huella limpia, que es la tomada al inicio en el banco de pruebas, o si también hay algún cruce entre diferentes huellas sucias que se hayan encontrado en distintos sitios del suceso para poder realizar inteligencia y análisis criminal. Gracias. Se ofrece la palabra y si no vamos a resolver. Está pidiendo la palabra la Dirección General de Movilización, señor presidente. General Rojas, adelante. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores senadores, su secretaria de Interior. Particularmente como Dirección General de Movilización Nacional, para nosotros es indispensable justamente esta condición de interoperabilidad con otras estructuras. Hoy el sistema de identificación de balística está principalmente en la huella limpia, como hacía mención la Secretaría de Interior, el Instituto de Investigación y Control del Ejército, donde toda arma que entra a Chile y puede llegar al comercio tiene que ser identificada en ese instituto, habiendo hasta el día de hoy 192.000 muestras a lo menos. Por otro lado está la huella sucia, como hacía mención, que aparece en algún proceso y es producto de algún tipo de investigación. Para nosotros como Dirección General de Movilización Nacional, la interoperabilidad con los distintos sistemas, particularmente con el Registro Civil, el Ministerio Público, aduanas, Gendarmería y las policías, es indispensable para tener claridad de qué tipo de arma es la que puede ser encontrada en algún sitio del suceso o en algún tipo de investigación. Y es por eso que nosotros apoyamos particularmente en los futuros artículos y necesitamos de esta interoperabilidad. Eso es lo que podemos hacer mención, señor presidente, como Dirección General de Movilización Nacional. Presidente. Muchas gracias. Sí, adelante. Jaime, por acá. Sí, Jaime, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado acá. Creo que esto va muy en el espíritu de lo que fue un acuerdo bien transversal en el Senado el 10 de octubre de 2019, con los miembros de las comisiones de defensa, también de seguridad de la época. Precisamente uno de los temas de identificación balística era de los temas centrales, y aquí no había acuerdo en el pasado. Me parece muy bien el concepto, además, que ha desarrollado acá el senador Kenneth Pugh, de la interoperabilidad, que explica muy bien lo que está planteado en la propuesta. Porque lo contrario sería que cada uno ande por su lado. Yo creo que en materia de datos fundamentalmente se requiere que los sistemas conversen, que compartan información. Ahora el tema es quién se hace responsable de eso. Y eso probablemente a lo mejor yo no me he percatado bien, pero ¿quién es el responsable? Porque acá se ha dicho el Ministerio Público, porque aquí, tal como lo describe el senador Kenneth Pugh, que me parece muy bien, esto es un verdadero laboratorio donde va a tener que confluir información de datos de las distintas policías. Pero el responsable de esto es el Ministerio Público está bien, tiene una responsabilidad esencial en la persecución criminal, pero también a veces en su comportamiento de un interviniente más en un proceso, eso puede tener un sesgo eventual. Entonces, quiero saber quién está a cargo. Yo entiendo que en otras policías en el mundo, más que en otros sistemas avanzados, como lo que se quiere establecer acá, me parece muy bien, no solo un concepto moderno, un requerimiento. Ojalá en toda la administración pública existiese hoy día la interoperabilidad como un requisito indispensable. Pero el tema es quién responde por eso finalmente, por esa información que ahí confluye. Señor presidente, si me permite la palabra. Senador Pugh, y si alguien del Ejecutivo pudiera contestar la pregunta, senador Quintana. Senador Pugh. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Precisamente lo que señala, y por su intermedio, señor presidente, el senador Quintana, es la esencia de la interoperabilidad. Es que cada uno se haga responsable de su data. Básicamente, la data que se levanta en sitio de suceso tiene que quedar en un sistema de cadena de custodia digital para que eso sea presentado como evidencia. Y obviamente va a depender de aquellos que toman, levantan y entregan la información. Y eso tendrá que ver entre las policías y el Ministerio Público. Esa evidencia digital es la que tiene que ser procesada por un juez,
y es la que tiene que tener las garantías suficientes para que el valor de la prueba sea efectivo. Buscamos perseguir el delito y obviamente obtener condena, y por eso es tan importante que desde que se toma la muestra en el sitio del suceso no sea alterado y la cadena de custodia digital acompañe todo el proceso. Solo para ejemplificarlo, si se toma una fotografía en un lugar, esa cámara debería tener GPS, y ese sistema de GPS y esa imagen deben transformarse en información digital segura que vaya en esa cadena de custodia segura, de confianza digital, básicamente lo que he señalado de certeza jurídica, para que quede guardado en un servidor seguro que no pueda ser alterado. Ese es el concepto de la prueba. Y todo eso está en el ámbito policial. La interoperabilidad como concepto permite que cada uno maneje su data en lo que corresponde. En este caso, la Dirección General de Movilización Nacional llevará el control de los números de serie, lo que ingresa, pero lo que ocurra después en un hecho, en un sitio de suceso, donde ocurre un delito con un arma, eso va a tener otro flujo. No es que se tenga que juntar todo en un sistema. Yo creo que quizás lo que nos falta es, y sería muy interesante, señor presidente, que lo pudiéramos ver, cuál es el sistema que se va a poder construir en base a esta ley, porque es un sistema distribuido que exige un alto estándar, obviamente, de todos. Todas las policías tienen que subir su estándar para manejo de evidencia digital, en el sentido que tiene que tener estas cadenas de custodia digitales, más el acompañamiento físico, el sellado, la bolsa, el que no ha sido alterado, y eso después sirva como evidencia. Eso nos va a permitir que los procesos se hagan con justicia y básicamente con buena evidencia poder perseguirlo. Pero no es el concepto de que tiene que haber una sola autoridad a cargo de todo. Yo creo que ahí es donde está la clave para comprender cómo va a ser este sistema, y que cada uno, dentro de su ámbito, ejerza las competencias para las cuales la ley los faculta. Básicamente, todas las competencias y las atribuciones que se le están entregando por la ley. Eso sería para complementar lo que he señalado respecto a la interoperabilidad, la importancia de que esta ley así lo considere, y probablemente este sea el mejor ejemplo de la verdadera transformación digital del Estado. Si esta ley funciona bien, va a servir de ejemplo para muchos otros casos que van a ser bastante más sencillos, obviamente. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Presidente, pido la palabra. Gracias, senador Pío. Senador Insulza. O sea, he escuchado muy atentamente la explicación y perdón, este es un tema fundamentalmente de ignorancia, lo entiendo, ¿no? Pero la pregunta que yo creo que yo haría paralela, no sé si la de senador Quintana, ¿quién es responsable de la cadena de custodia? Porque uno siempre recuerda que después en el caso de Estados Unidos, después del 9/11, de las Torres Gemelas, se decidió que era necesario, que se descubrió que había información en algunos, había datos en algunos, de algunas partes del sistema había datos que los que tenían que haberlos usado no los habían podido usar porque no los tenían. Entonces se formó una especie de, para llamarlo así, de sistema interoperable, de un conjunto de agencias de inteligencia que de alguna manera ponían ahí sus datos para que los conocieran todos los demás y así poder actuar en caso necesario. El resultado fueron los Wikileaks y otra cantidad de cosas que conocemos, ¿no? No los estoy criticando de ninguna manera, ¿no? Pero una cantidad muy grande de denuncias. Y la pregunta de nuevo es, bueno, ¿quién se hace responsable? ¿El que puso los datos ahí? ¿O el que muchos ni siquiera saben de qué agencia pudieron filtrarse? Porque en alguna parte se filtraron del sistema. O sea, ¿cómo un sistema de interoperabilidad tan completo se hace vulnerable a la penetración por muchas partes, ¿no? Esa es la pregunta que yo tengo que hacer. O sea, ¿quién se hace cargo del centro del sistema? ¿Quién está a cargo de que esto funcione de manera segura? Gracias, senador Insulza. No sé si el representante del Ejecutivo puede responder las preguntas. Sí, presidente. Para poder responder por su intermedio las preguntas planteadas por el senador Quintana y el senador Insulza, señalar que cada institución que tome la huella es la encargada de todo el proceso de recopilación, toma y digitalización del sistema automatizado balístico. Y en ese sentido, no es que el Ministerio Público esté a cargo de una base de datos, porque esto es más allá que una base de datos, sino que esto es una pericia técnica.
respecto a la cual precisamente la propuesta de este artículo 7º bis es que cada interviniente o cada incumbente sea el encargado de la toma de muestra y el procesamiento de esos datos. Precisamente la expresión interoperabilidad radica en que, independiente de cuál va a ser la institución pública que haya tomado los datos, ya sea el banco de pruebas cuando llega un arma, se importa un arma al país, o en el caso de un sitio del suceso se levanta un efecto del disparo o huella sucia en un sitio del suceso, ya sea tanto Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile, esto es una pericia técnica que está encargado, como se realiza en cualquier otro lado, si es un sitio del suceso, por las policías. Se realiza todo el procedimiento de la pericia y luego la gracia de la interoperabilidad es que va a permitir que ese dato que tomó la institución A perfectamente pueda ser leído y procesado por una institución B o una institución C en cualquier momento. Y la responsabilidad del Ministerio Público acá recae en la conducción de la investigación penal y mediante órdenes de investigar o instrucciones particulares, el que se van a ir construyendo para cada caso concreto la carpeta investigativa, y eso van a ser los antecedentes que finalmente va a tener el Ministerio Público. El Ministerio Público va a poder acceder a toda la información que hayan recopilado todas las instituciones que intervinieron alguna vez en la recopilación de esos datos. No sé si con eso logro explicar el sistema, señor presidente. Gracias. ¿Algún senador tiene algún comentario o podemos votar? Senador Quintana. Presidente Jaime, sí, en la misma línea. El senador, senador Piu explicaba que, claro, cada institución es responsable de la huella limpia que ingresa al país. Mi pregunta es, yo no sé, desde la ignorancia también como se ha planteado en estos temas, estamos hablando de conceptos relativamente nuevos, modernos, de avanzada en el mundo. ¿No será bueno mirar cómo en otras partes, a propósito de la legislación comparada, han resuelto este tema del responsable? O sea, yo creo que esto debería estar en el Ministerio Interior, y si avanza, ¿no es cierto?, el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública, ese debiese ser el responsable final, último de ese servidor, o de concentrar toda la información, más allá de que cada uno tenga cada policía responda por su propia cadena, pero tiene que haber un custodio, yo creo, de esta información sensible, balística, que va a ser traspasada, y ese debiese ser el Ministerio Interior hoy día y el Ministerio de Seguridad Pública en el futuro. Presidente, ¿me permite la palabra? Senador Piu. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente reforzar el concepto de que la data está distribuida y cada uno es responsable de la data que genera y que custodia. Ya sabemos, y lo ha señalado, por su intermedio, señor presidente, el general Roja, a cargo de la Dirección General de Movilización, en el sentido que es el IDIC, el Instituto de Investigaciones, el que se encarga de las importaciones de armas nuevas, de tomar la huella limpia, y obviamente en el IDIC tendrá que estar esa base de datos custodiada. Después se podrá definir en qué lugar debiera estar el IDIC, por lo pronto está en ese ámbito, y lo importante es que esa data tenga la calidad necesaria para que pueda servir a las investigaciones posteriores. Ya sabemos, y esa es la intención, de que las policías tengan sus bancos también para poder generar análisis balístico. Y se ha pedido que las Fuerzas Armadas también sean capaces de ingresar la información en sus respectivos sistemas. Aquí queda la pregunta abierta, es si efectivamente se van a disponer de recursos para que tengamos más bancos de pruebas limpias, de tal manera que las instituciones, o usando el IDIC, puedan hacerse cargo del flujo de la importación de armas nuevas. Eso es algo que se puede evaluar, es un proyecto muy sencillo, para determinar cuántos sistemas debieran existir para efecto de poder mantener el control de lo que ingrese. Sin embargo, el trabajo policial de levantamiento de evidencia, sitio de suceso, es algo que le corresponde a cada policía. Y obviamente lo ideal es que ellas tengan estas capacidades para fortalecer precisamente su trabajo y que ellas mantengan esa información. No es necesario en los sistemas de interoperabilidad que dependan todos de una sola autoridad. Puede estar perfectamente distribuido en la medida que cada uno resuelva el tema de la cadena de custodia de la información digital. Es la información la que tiene que ir con
certeza jurídica, vale decir con interoperabilidad. Y eso permite tener un sistema distribuido, no centralizado, que es bastante eficiente, es como en la práctica se preguntaba por experiencia, yo creo que podemos perfectamente pedir, si es necesario, esto para más que nada apoyar el tema del reglamento, el desarrollo del programa, de cómo lo han solucionado técnicamente otros países para poder manejar esto. Por los casos que yo he visto, hay bastantes sistemas distribuidos que son capaces de hacer. Eso sería, presidente. Gracias. Una pregunta para el Ejecutivo. Supone que esta información va siendo recopilada en la medida que se realizan investigaciones criminales. Se realiza el peritaje y, por tanto, se tiene registro de la identificación balística cuando se ha cometido un delito. Pero ¿es necesario esperar hasta que se cometa un delito? ¿No se puede tener un registro de las armas que están autorizadas legalmente? Presidente, ¿Sí? el artículo 4A habla de la huella balística limpia, que ya está aprobado. Carol, si lo podemos ver. Es un artículo que se discutió bastante. Ahí dice... Previo al ingreso al país, sí, que es lo que hablaba delante del senador. Sí, pero antes dice que toda arma de fuego, Carol, antes, cuando empieza el 4A. Es que ahí dice previo. No, pero es que antes, Carol, por favor, lo puedes poner desde el principio. Previo al ingreso al país, según corresponda, incluyendo tanto, previo al ingreso al país de armas de fuego, municiones, el consignatario importador, según corresponda, deberá informar a la DGMN de su origen, incluyendo tanto al fabricante como a los intermediarios que hubieran tenido el arma o municiones con anterioridad a su ingreso al país. Dicha institución deberá entregar un certificado que acredite el cumplimiento de la diligencia antes referida, el que deberá ser presentado por el consignatario o importador según corresponda ante el Servicio Nacional de Aduanas al ingresar la mercancía al país. Toda arma de fuego o munición que ingresa al país y que no cuente con el certificado previsto en este artículo será retenida por el Servicio Nacional de Aduanas y remitido a la autoridad fiscalizadora correspondiente sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 23. El consignatario o importador, según corresponda, podrá recuperar el arma de fuego o munición solo una vez que haya informado satisfactoriamente a la DGMN sobre el origen o intermediarios del arma o municiones, emitiendo al efecto el certificado a que se refiere el inciso primero, el que deberá ser presentado ante el Servicio Nacional de Aduanas para cursar la destinación aduanera. La DGMN, previo a autorizar la inscripción de un arma al Registro Nacional de Inscripciones de Armas o en su sucesión de transferencias, deberá proceder a tomar muestra del efecto del disparo en los proyectiles y casquillos de balas o cartuchos e incorporar la información a un sistema de identificación balística automatizada. Esta es la huella balística limpia, presidente. Está bien, estamos de acuerdo, pero y en el artículo que estamos viendo ahora habla de las policías. Sí. Pero no de la Dirección General de Movilización. Bueno, el artículo habla de esa es la pregunta que que estaba rondando, que la hizo el senador Moreira, que antes hablaba de los sistemas de identificación balística automatizada que poseen las fuerzas de orden y seguridad pública y la Dirección General de Movilización Nacional. La nueva propuesta del Ejecutivo habla de los sistemas de identificación balística automatizados señalados en esta ley. Entonces, como fue un tema que se discutió anteriormente, la Secretaría entiende esta expresión también incluye a las armas del Estado, porque el registro de armas del Estado también es un sistema de identificación balística automatizada señalados en esta ley. Me refiero precisamente a las armas de las Fuerzas Armadas. Porque se entiende entonces
Ese fue un tema que se discutió, presidente, para que quede claro en la historia de la ley. Se entiende que los sistemas de identificación balística que son los de la ley son la Dirección General de Movilización Nacional y las policías. Y deben ser interoperables para que las policías lo utilicen. Eso es el sentido, ¿no? Incluye a las Fuerzas Armadas. Presidente. Perdón, ¿quién está viendo la palabra? Nos veo a todos. Y las Motles se está viendo la palabra. ¿Las incluye o las excluye? No entendí. No, presidente, para poder salvar el punto, la referencia que hace el artículo 7º bis, cuando habla de los sistemas de identificación balística señalados en esta ley, hace referencia a todos. Por consiguiente, se entienden incluidos el sistema de identificación balística de la Dirección General de Movilización Nacional, el de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y también el de otras instituciones del Estado que también están autorizadas a tener armas, como por ejemplo Gendarmería de Chile o la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por consiguiente, están todos incluidos. Y a su pregunta, presidente, si me permite, cuando usted señala que si la denominada huella limpia, ¿por qué las policías no toman efectos del disparo de aquello? Es porque no intervienen en ese proceso. En el proceso de toma de huella limpia interviene la Dirección General de Movilización Nacional y las policías ya intervienen en los sitios del suceso que corresponde a la denominada huella sucia. Estamos claros. Sí. Entonces podríamos decir que el artículo establece que las policías tienen acceso a esta información y la interoperabilidad de todas las instituciones que tienen que llevar sistema de identificación balística. Así es, señor presidente. ¿Incluidas las Fuerzas Armadas? Presidente, ¿incluidas las Fuerzas Armadas? ¿Incluidas las Fuerzas Armadas? Sí, incluye las Fuerzas Armadas Esa es la pregunta, en el artículo 20A. Sí, es que estamos hablando de cosas distintas. La Dirección General de Movilización Nacional es una cosa, y independientemente que formen parte de su vínculo con las Fuerzas Armadas, no corresponde necesariamente a las armas de las Fuerzas Armadas. No, señor, efectivamente, señor presidente. Yo voy en la misma dirección. Presidente, si me permite. Sí, adelante. Yo creo que nosotros estamos hablando esencialmente de armas, presidente, que manejan particulares, coleccionistas, etcétera. Y además vamos a hacer el estudio, sobre todo cuando se van a haber usado un delito. No sé si el tema de las Fuerzas Armadas cabe aquí. Yo creo que eso en todo caso debería ser un sistema aparte. Bueno, porque tiene otras connotaciones también, ¿no? No sé, me confunde esto de que las Fuerzas Armadas tengan que cumplir en este mismo sistema. Seguridad, no sé, ¿no? Hay algo que me incomoda acá. Yo entiendo que, a ver, se comete un delito por un arma, se hace el peritaje balístico y lo que se hace es cruzar bases de datos para ver si producto de qué arma salió, puede salir. Se puede saber qué arma se utilizó. Y alguien puede decir, mire, esta arma es una arma que escribió Juan Pérez en la ciudad en Magallanes, o que ingresó a Chile y cuando la Dirección General de Movilización Nacional hizo el peritaje, correspondía a lo que se llama la huella limpia. O alguien podrá decir, mire, esta misma arma se utilizó en un homicidio en Arica. Ese es el sentido de este sistema. Y al ser automatizado facilita. La interoperabilidad permite que toda la información que van recabando todas estas instituciones se cruce y se pueda determinar el origen del arma donde presuntamente o desde la que presuntamente se realizó el disparo. Eso es. Entonces, lo lógico es que ese registro incorpore todas las armas posibles. Es como la huella digital cuando se haga la cédula de identidad. No, jamás. Mientras mayor sea la información, más fácil es determinar el origen, en la medida que el arma sea legal. Si el arma ingresó por contrabando ilegal, ya ese es otro tema. Pero ojo, si esa arma ingresó por contrabando y se utilizó en un crimen, se puede determinar que ya hay un registro de que se utilizó en otro crimen. O sea, lo que yo digo es que mientras más completa sea la información, mejor, para poder determinar con mayor celeridad el arma de la cual se realizó eventualmente el disparo y que se utilizó eventualmente en la comisión de un delito. Entonces, por eso la pregunta respecto de las Fuerzas Armadas.
Presidente. Sí. Tal como usted señala, efectivamente, mientras más información tenga el sistema es mejor, y precisamente la interoperabilidad va a garantizar que puedan conversar todos los sistemas. La única diferencia que se hace, y que no se entienden excluidas, sino que se regulan de forma diferente porque son instituciones diferentes, son el registro de armas del Estado, que vamos a ver a continuación en el artículo 20A. Pero como señalé al comienzo, cuando el artículo 7º bis habla de los sistemas señalados en esta ley, hace referencia a todos, incluyendo también a los de las Fuerzas Armadas. No. Presidente, el micrófono. Procedemos entonces a votar. No sé si hay alguna duda. Vamos a ver el artículo 20. Ya, vamos. ¿O prefiere, usted quiere ver los dos artículos juntos, votarlos juntos? No, solamente quisiera que estemos disponibles para volver a este artículo si fuera necesario cuando veamos el artículo 20, presidente. Ya. Entonces recojamos la votación de este y después vamos al 20. Sí, exacto. Muy bien. El señor presidente pone en votación la indicación número 24A, que incorpora un artículo 7º bis nuevo a la ley sobre control de armas. Senador Alvarado. Yo voto a favor. Senador Araya. Senador Guillé. A favor, señora secretaria. Senador Insulza. A favor. Senador Moreira. ¿No? Senador Piu. Voto a favor, señora secretaria. Usted tiene 2 votos, senador. Sí, por el senador Kast, que estoy reemplazando Sí. la Comisión de Seguridad. Senador Quintana. Presidente, secretaria, yo en términos generales estoy bien de acuerdo con este artículo y comparto la discusión que aquí ha tenido lugar. Sin embargo, yo insisto, creo que no está clara dónde está radicada la responsabilidad. Lo que nosotros en la práctica vamos a tener es una huella limpia, ¿no es cierto?, de la cual es responsable el Ministerio de Defensa, y me parece muy bien que así sea, la Dirección General de Movilización Nacional, porque está la especialización al respecto, y la huella sucia, que es responsabilidad de las policías. Así lo entiendo yo. Y francamente aquí yo creo que es tan importante. El presidente, usted hablaba del registro. Bueno, ese registro no queda claro dónde queda. Yo creo que es muy riesgoso que una cadena de custodia de información tan sensible quede en el aire, y por eso me voy a obtener en esta ocasión. Muy bien. Señor presidente. Voto a favor, pero haciéndome cargo de lo que plantea el señor Quintana, no sé si será posible para el Ejecutivo establecer alguna norma transitoria, que en este caso tendría que ser de iniciativa del Ejecutivo, porque es una atribución para un servicio público de establecer un plazo para que esta interoperabilidad, o sea, que haya un responsable de que esta interoperabilidad se implemente. Pero voto a favor. Muy bien, señor presidente. Resultado de la votación, 7 votos a favor y 1 abstención. Aprobado con esa votación el artículo, la indicación 24A. Con la misma votación, presidente, la indicación 24 ¿se entendería rechazado o aprobada con modificación? Claro, porque está modificado. Se rechaza, ¿no? Sí. Muy es bien. una u otra. Sí. Así es. Ahora corresponde a las Comisiones Unidas pronunciarse. Después vienen todos los delitos que ya fueron vistos por las Comisiones Unidas, por lo que corresponde ahora a las comisiones pronunciarse respecto de la indicación número 39A. Parece que me salté una. Aquí está esta es la que nos tocó En la ahora. 39, sí, en la 39A.
La indicación número 39A de Su Excelencia el Presidente de la República es para añadir el siguiente numeral nuevo. Agrégase el siguiente título cuarto nuevo del siguiente tenor. Título cuarto. De los registros de armas de fuego de las instituciones del Estado. Cada una de las instituciones que compongan las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil deberá mantener un registro de armas de fuego, disponiendo sistemas de trazabilidad de sus armas y municiones. Para estos efectos deberán ser registrados los elementos señalados en los literales B y C del artículo 2 y aquellos del literal A del artículo 2 que el reglamento determine, tales como fusiles de asalto, fusiles y carabinas semiautomáticas de uso militar, revólveres y pistolas semiautomáticas de uso militar, ametralladoras ligeras y metralletas, incluidas las pistolas ametralladoras. Las instituciones mencionadas en el inciso anterior, de forma previa a la inscripción de sus armas en el registro señalado en el inciso precedente, deberán proceder a tomar muestra del efecto del disparo en los proyectiles y casquillos de balas o cartuchos e incorporar la información a un sistema de identificación balística automatizada. Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y además suscrito por el Ministro de Defensa Nacional establecerá la regulación de los registros indicados en el inciso primero. Se ofrece la palabra. Senador Piu. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que muchas de las dudas que se tenían anteriormente quizás queden mejor, más claras en este artículo, dado que se señala exactamente lo que se busca registrar, básicamente aquellas armas de fuego, hay que distinguirlo así, que se emplean en todos los organismos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, incluido también Gendarmería y la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esto permite que se tengan institucionalmente esos registros y además se disponga que de ellos se tenga la huella balística, la huella limpia que permita mejorar los antecedentes. También se destaca el hecho que es el Ministerio encargado de la Seguridad Pública, por lo pronto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien va a tener que realizar toda esta coordinación. Aquí lo importante es destacar, y esto es para la historia de la ley, que la información se maneja de forma separada, no es necesario juntarla toda en un solo organismo, y es la interoperabilidad la que permite la consulta. Y tomemos el ejemplo del caso de los números de serie. Cuando estos no han sido adulterados o borrados, que son situaciones que se producen cuando el armamento es robado, se puede perfectamente saber el origen de un arma, si ella perteneció a alguna de estas instituciones, y así formar parte de la evidencia que pueda ser presentada. Pero para eso se requiere un sistema de consulta que permita hacerse la consulta específica por ese número de serie para ver si efectivamente alguna institución lo tiene o no. Esa es básicamente la interoperabilidad, permitir a las personas el acceso, a aquellas personas que están autorizadas a hacer esa consulta, la consulta específica y la respuesta específica, ¿está o no está en el registro de armas? Eso sería, presidente. Yo creo que queda bastante bien redactado por lo pronto. Gracias, senador Piu. Procedemos entonces a votar esta indicación. Presidente. Senador Quintana. Sí, yo con la interoperabilidad estoy absolutamente de acuerdo, pero mirando bien este artículo, la responsabilidad sigue recayendo, la responsabilidad del registro, digo, sigue recayendo en cada una de las instituciones. Puede que yo haya leído mal, pero me parece que el rol del Ministerio del Interior en esto es solo dictar el reglamento o los decretos correspondientes. Si lo pudiera verificar la Secretaría. No así una coordinación. Entonces yo siento que una materia como esta se requiere una coordinación central. De lo contrario, no sé si las cosas realmente van a cambiar.
Presidente. Sí, adelante. Claro, quizá el Ejecutivo, lo que dice el senador Quintana quedaba más claro antes, porque aquí dice que deberá incorporar la información cada institución a un sistema de identificación balística automatizada. Antes agregaba que deberá almacenar centralizadamente la información recopilada. Tal sistema deberá ser interoperable entre dichas instituciones. Como esta frase ahora no está, quizás ahí, por la explicación del Ejecutivo, quedaría claro para consignar en el informe la pregunta que ha hecho el senador Quintana. No hay ninguna posibilidad que el Ejecutivo considere lo planteado por el senador Quintana, o que eventualmente, aprobando la indicación, mantengamos parte de la redacción original. Presidente. Sí, adelante. Para poder responder la pregunta de por qué se decidió reemplazar la expresión centralizada, finalmente adoptando el criterio de interoperabilidad, hay que señalar que existe un riesgo en materia de seguridad nacional que toda la información esté concentrada en un solo lugar. Y desde una perspectiva de ciberseguridad, mientras mayor contraste la información, más apetecible es para los delincuentes informáticos acceder a esa información y más riesgoso es mantener esa información. En segundo orden de ideas, el manejo de la información centralizada va a implicar el conocimiento de cierta información que no necesariamente debe ser conocida de forma inmediata y de forma única. Es por eso que se señaló que cada institución pública que forme parte del registro de armas del Estado tenga su sistema y se le impone la obligación de procesar todos los armamentos y municiones que se señalan ahí en el inciso primero del artículo 20A. ¿Y por qué se reitera tanto en el inciso final de esta norma propuesta como en el inciso final del artículo 7º bis que se aprobó la necesidad de regular de forma reglamentaria la interoperabilidad? Es precisamente porque los componentes técnicos y de seguridad que requiere cada uno de estos sistemas de identificación balísticos que va a tener cada una de las instituciones, requiere una coordinación que no puede quedar en la ley porque precisamente la tecnología avanza, los estándares son modificados y creemos que un reglamento es la mejor forma de regular estos antecedentes. Pero como señalaba, y respondiendo ya más derechamente la pregunta, la interoperabilidad va a permitir consultas para hacer cruces de información con cada una de ellas todas las veces que sea necesario, lo que no significa y lo que no es necesario por los motivos que expliqué a un comienzo de que esté centralizado en un solo lugar. Señor presidente, ¿se me permite? Senador Guillén, adelante. Yo voy en esa misma dirección, por eso decía, por el tenor de cómo está la conversación respecto a las Fuerzas Armadas. En realidad, se supone que los sistemas modernos nunca son centralizados, se organizan en núcleos, tienen interoperabilidad, pero que son autónomos, de manera que eventualmente la filtración de uno de ellos no comprometa al conjunto del sistema. El sistema cierra y protege el resto de la información. Y además, lo que se entrega es aquellas armas que pudieran estar siendo investigadas, no toda la información que tienen para todo evento. Por eso es que es necesario que quede claro, esto está acotado, no sería razonable que, por ejemplo, la información de las Fuerzas Armadas, además que sería gigantesco y no sé qué sistema computarizado podría sostener todo unido en un solo sistema. Y por eso me parece que los términos que lo ha explicado el señor subsecretario aclara el punto a mi manera satisfactoriamente. De acuerdo. La palabra. Yo le pediría que votáramos, presidente. Ya, se está pidiendo la votación entonces.
Sí. Milena. Si no fuera mucho la molestia. Sí, senador Quintana. Un tema antes, senador, y un problema. ¿Lo somete a votación, presidente? Sí. Está pidiendo la votación el senador Moreira, así que queremos someter la votación. No sé si el senador Quintana quiere hacer algún punto. No, a propósito de lo que plantea el Ejecutivo, señor presidente, no sé, estoy pensando en el Pentágono. Yo creo que seguramente se toman resguardo y la información nunca está en un solo lugar. También hay respaldo en otras instituciones, seguramente en otros servidores, en otros departamentos, pero el Pentágono no deja de concentrar toda la información. Yo siento que eso hoy día en Chile no lo tenemos, ni con esta legislación tampoco. Creo que cada rama de Fuerza Armada, cada policía sigue siendo responsable del registro. No hay una centralidad en este aspecto, y yo siento que cuando la responsabilidad está muy diluida, nadie la asume, como está pasando hoy día en la Convención Constitucional, puede ser un problema, más en estos casos, más delicado aún. Por eso yo me voy a obtener nuevamente en esta votación. Señor presidente, la palabra. Senador Pío. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Señalarle a los senadores que concuerdo con la posición que ellos han señalado respecto a la necesidad de que la información permanezca distribuida. Esa es la forma de poder protegerla. Yo estaba en el Pentágono y el Pentágono no tiene servidores centralizados donde tengan toda la información. La información está en cada una de las organizaciones y son las organizaciones las responsables con su cultura de esa seguridad de la información. El InfoSec, eso es esencial, la seguridad de la información parte de tener personas que tengan la habilidad, la destreza y también las competencias y la probidad para no entregarla. Las primeras filtraciones las hacen las personas. El senador, por su intermedio, señor presidente José Miguel Insulza, cuando hablaba de Wikileaks, esas se hicieron porque una persona entró adentro y grabó con un CD y sacó datos. Pero también están, lo ha señalado el Ministerio del Interior, los temas de los ataques cibernéticos, los ciberataques que permiten también penetrar las defensas y poder sacar la información. Es por eso que la interoperabilidad ha sido la respuesta mundial a esto. Esto la Unión Europea lo tiene definido, es lo que nos falta en Chile, si hay algo en que tenemos que avanzar, señor presidente, precisamente cuando separemos el Ministerio encargado de la Seguridad Pública del Ministerio del Interior, que en el nuevo Ministerio del Interior tengamos una subsecretaría de Gobierno Digital. Es tan importante esto que va a ser la espina vertebral del sistema nervioso central del país y requiere, ojalá, liderazgo político e invitarlo, si usted estima a que eso sea parte de estos procesos de transformación. Por lo pronto yo creo que es prudente dejar separados los sistemas, que los sistemas sean resguardados por las diferentes instituciones que tienen a cargo de los activos de información, lo que se protegen son los activos de información, y que mediante la interoperabilidad, con esa certeza jurídica, con los accesos autorizados, las personas que tienen la necesidad de saber, por el mandato legal que se les entrega, y pueden acceder a la información para obviamente perseguir los delitos. Nadie quiere que ocurran delitos y la información tiene que estar disponible para perseguirlo. Por eso creo que está bien redactado en las condiciones que está, señor presidente. He dicho gracias. Ya, vamos a recoger la votación. Adelante, Milena. Muy bien, presidente. Senador Alvarado, el señor presidente pone en votación la indicación número 39A. Senador Alvarado. A favor. Senador Araya. Senador Guillet. A favor, señora secretaria. Senador Insulza. A favor. Senador Moreira. A favor. Senador Pizarro. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Senador Quintana. Sí, antes un breve comentario. Hace menos de un año, en la región de la Araucanía, el gobierno, por hechos delictuales, de violencia que es real, digamos, debió crear, ¿no es cierto?, esta figura del coordinador. El coordinador entre las policías. Bueno, eso supone, ¿no es cierto?, si se crea esa figura es que no existe una coordinación, más allá de las potestades legales que tenga o no tenga esa autoridad, y por eso hubo que establecerlo como un delegado presidencial. Pero eso supone que las policías no se coordinan. Yo no sé si eso sea tan así, francamente, pero hoy día, con estas nuevas responsabilidades tecnológicas, digitales, para objetivos mucho más trascendentes en materia de seguridad, yo francamente echo de menos una entidad que concentre mayor información. Puedo estar equivocado, sin duda, pero justamente por eso me voy a abstener
hasta no tener mayoría presente. Disculpe, No, senador, sí. le puedo pedir que prenda su cámara para la votación. Muchas gracias. Me abstengo, señora secretaria. Gracias. Señor presidente, Yo voy a votar a favor porque creo que la norma es un avance. No obstante, comparto la apreciación del senador Quintana. No en términos, porque una cosa es la seguridad de la base de datos. Y para eso, en efecto, se puede tener respaldo, espejo y distintos servidores que contienen la misma información. Pero me parece un avance que sea interoperable en el sentido de que todos tienen que poner a disposición su base de datos y las policías cuando realizan las investigaciones pueden hacer la consulta a la base de datos. Yo no estoy en contra de que cada institución tenga su respectiva base de datos, pero me parece que deberían ir poblando una base de datos común, que debería tener todas las medidas de seguridad necesarias para evitar, obviamente, filtraciones, que se malutilice o que se borre determinada información. Pero eso tampoco está resguardado si es que tenemos base de datos diferenciadas, porque perfectamente podrían borrarse información muy importante en alguna de estas bases de datos diferenciadas. Así que yo tiendo a compartir la aprehensión del senador Quintana en términos de que debería haber algún responsable de ir concentrando esta información con todas las medidas de seguridad correspondientes. No obstante, voto a favor porque me parece que la norma es un avance. muy bien. Aprobada la indicación número 39A por 7 votos a favor y 1 abstención. Entiendo que con la votación de 7 votos en contra y la abstención también se rechazaría la indicación 39. Sí es. Esta es nueva. Claro, muy bien. Sí. Respecto de la indicación que votamos anteriormente, las Comisiones Unidas, presidente, se me olvidó, o sea, lo había hecho presente, pero no después de la votación, habían acordado que cuando se votara el artículo que está como 7º bis, ponerlo a continuación del artículo 4A que se refiere a la huella balística limpia, porque en esa ubicación quedaba mejor, porque después de eso vendrían todos los requisitos para poseer el arma, porque si no queda como desfasado el artículo en cuanto a su contenido para la ubicación en el número 7. Perfecto. ¿Podemos aprobar ese cambio formal por unanimidad? De acuerdo. De acuerdo. 8-0. Ya. Presidente, ¿Estaríamos ya? Sí, porque, bueno, lo que estimen los señores senadores, porque ahora viene un título nuevo, una indicación para incorporar un título nuevo que no se había discutido anteriormente por las Comisiones Unidas y que se refiere al Plan Anual de Fiscalización de Armas de Fuego. Yo eso Perdón, presidente, perdón. Es Sí, que señor Pizarro. cuando se produjo la votación anterior, me entró una llamada que tenía que obligadamente que contestar. Y entiendo que se votó unánimemente, ¿no? No, en las abstención. 2 votaciones hubo una abstención. La anterior. Sí. En las 2 Es que yo votaciones anteriores, que esto no estuvo, Yo quiero votar a favor. una presidente. abstención que fue la del senador Quintana. Ya, sumamos el voto Yo quiero a las 2 votar a favor. votaciones. Sí. Fue una se refería respecto al registro, deben llevar todas las instituciones. Tiene que pedir primero la unanimidad, que se la vamos a dar. De acuerdo, presidente. Ya. Ok. Y la otra se refería a las Fuerzas Armadas, pero básicamente es la huella, Sí. el registro de huella balística, podríamos decir. Escuché atentamente el debate, presidente. Le agradezco. Perfecto. Senador Morero, ¿usted le da la unanimidad? Sí, por supuesto. Es que Sí. sabe, porque el día de mañana podemos tener alguna votación estrecha, entonces tiene Ya. que ser por unanimidad, y la unanimidad, por supuesto, si se trata del senador Pizarro, ministro Muchas de... ¿Ah? Ya. Demasiado pero para una cortesía nomás, presidente. Está bien. Es muy pomposo, es muy pomposo su estilo, el senador Moreno. Está bien, ya, Oye, estamos. es que nos quedan 4 años de ejercicio.
Porque se acaba el Todavía. Senado. En Ya, 4 vamos años ya allá. no vamos. Estamos en sesión todavía, ya. Ya. Estamos con hora ¿Habría vencida. acuerdo entonces para incorporar el voto en las dos votaciones que ha habido durante la Sí. sesión? Yes, sí, Sí, sí. no hay problema. Y secretaria, muy bien. Estamos casi en la hora y además el senador Moreira está apurado, por lo que veo. No, lo que pasa es que tenemos otra reunión aquí a las 2 de la tarde por mi general Coloma. Entonces nos pide puntualidad y como esta sesión termina a las 2, Oye, pero esta yo pensé que nueva... yo pensé que la Ahorita veamos esta rápido, presidente. A lo mejor esta es bastante simple. En realidad Ya. estaba mirando y me parece Ya. absolutamente razonable. Démosle nomás. Leámosla. La indicación es para agregar un artículo nuevo Un título nuevo. Título quinto del Plan Anual de Fiscalización de Armas de Fuego. La Dirección General de Movilización Nacional deberá, conjuntamente con las autoridades fiscalizadoras y las fuerzas de orden y seguridad pública, elaborar y proponer anualmente un plan de fiscalización de armas de fuego sujetas al control de esta ley para ser aplicado en el año inmediatamente siguiente. Dicho plan será sancionado por resolución exenta conjunta del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Defensa Nacional, el que tendrá carácter de reservado. El plan definirá la acción de fiscalización coordinada que realizarán las autoridades a que se refiere el artículo primero y los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad pública según la distribución territorial que se establezca en el mismo, teniendo en consideración los registros de inscripción, transferencias, hurtos, robos, pérdidas, extravíos y abandonos, fallecimientos, resultado de fiscalizaciones previas y sanciones impuestas, los informes de ingreso de armas al país, cifra de delitos cometidos con armas de fuego y su georreferenciación y cualquier otra información de utilidad con que cuente la Dirección General de Movilización Nacional o que le suministren los organismos públicos dentro de su competencia para estos efectos. Dicho plan deberá contar con indicadores cualitativos y cuantitativos de cumplimiento a efectos de su evaluación y mejora continua, debiendo evacuarse un informe anual con sus resultados, el que será elaborado por la Dirección General de Movilización Nacional, conjuntamente con las autoridades fiscalizadoras y las fuerzas de orden y seguridad pública, y remitido al Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Ministro de Defensa Nacional. Se ofrece la palabra. ¿Habría condiciones para aprobar esta indicación? Yo estoy de acuerdo, presidente, me parece bien. No tengo problema. No hay problema, presidente. Presidente. Recoge la votación, por favor, Milena. Presidente. El senador Moreira está pidiendo la palabra. Senador Moreira. A mí me gustaría la opinión del Ejecutivo, por favor. Pues se lo presentaron ellos, pues viejo. Ya. Lo presentado por el Ejecutivo. Es que es para oponerse. Lo que pasa es que hoy día Iván volvió. ¿De qué se trata para ponerme? Oye, Que depende de qué ministerio lo haya presentado. No, me pregunto. Le hace falta el acto díscolo del día. Iván volvió a. Hay algunos ministerios que lo tratan mal a Iván. Iván volvió a su oficialismo característico. Solo le quiero recordar, senador Moreira, por si quiere evaluar su oficialismo, que la Comisión de Hacienda acaba de aprobar el matrimonio igualitario. Hace un par de horas. Oye, ya. No, hablando en serio. Por eso lo veo tan feliz, don Álvaro. Yo quisiera decirlo, Con la Hacienda Pública no sé qué será, pero en fin. El Ejecutivo, oye, no sé si quiere agregar algo. Yo entiendo, y es una indicación del Ejecutivo, pero yo también tengo una pregunta para el Ejecutivo. Porque aquí, en esta proposición que está haciendo, que me parece muy razonable, tiene un déficit. ¿Cuál es el déficit para mí? ¿Qué pasa con los bajos de Mena? ¿Qué pasa con los coleccionistas menores? ¿Cómo hacer esa fiscalización
porque estos son los grandes. ¿Qué pasa con el chico? ¿Qué pasa? Porque hasta ahora se fiscaliza el grande. Y si nosotros queremos hacer un seguimiento, trazabilidad de las armas y poder saber por qué las armas llegan a los delincuentes, yo no creo que las armas lleguen a los delincuentes por los deportistas, por los clubes de tiro generalmente, y tampoco por los museos o por los grandes. Esos son fiscalizados permanentemente. Es esa arma que anda por ahí en los bajos de Mena, o sin tratar de estigmatizar con lo que estoy diciendo a una comuna de Santiago, pero en muchas partes de Chile sucede exactamente lo mismo. A mí lo que me interesa saber de parte del Ejecutivo, este es el grande, ¿cómo van a fiscalizar al chico? Al de la arma 1, 2, 3 o 4 años. ¿Cómo lo van a fiscalizar? Por eso que yo quiero escuchar al Ejecutivo sobre esta materia. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Vamos a pedir prórroga. ¿Hay unanimidad para la prórroga? No, presidente, lo que está planteando el senador Moreira es distinto a lo que establece el artículo. El artículo lo podemos aprobar. Es lo que está pidiendo información respecto a una estrategia política de cómo se va a enfrentar a una estrategia Tiene que conocer el plan nacional. Aprobar el artículo. Entonces yo creo que podemos aprobar el artículo. Sí, no tengo problema, es una pregunta que yo hice. Le doy una pregunta al senador Moreira. Senador Moreira, ¿está de acuerdo para que votemos el artículo? Pero por supuesto, pero quiero una respuesta del gobierno después de votar. Ya, entonces primero voy a pedir la unanimidad para prorrogar la sesión por 5 minutos. De acuerdo, presidente. Ya. Segundo, vamos a recoger la votación. Milena. Muy bien, presidente. El señor presidente pone en votación la indicación 39B de su excelencia el presidente de la República para agregar el título quinto nuevo del Plan Anual de Fiscalización de Armas de Fuego. Senador Alvarado. Voto a favor. Gracias, senador. Senador Araya. Senador Guillé. Se ha puesto de pie el senador Guillén. Ahí llegó. A ver si me está escuchando. Yo tomo la votación al final. Ahí está. Alejandro, estamos votando. A favor. Gracias, senador. Senador Insulza. A favor. Oficialista que Moreira. No, es fácil estar más oficialista que Moreira, si Moreira ya no es. Senador Moreira. A favor. No puede ser. Senador Pizarro. Moreira, bien. A favor. Senador Piu. A favor, señora secretaria, con los dos votos. Sí, senador. Senador Quintana. A favor. Gracias. Señor presidente. A favor. Muy bien. Ya, antes de levantar la sesión por 9 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. Antes de aprobar la indicación, antes de levantar la sesión, le vamos a hacer la palabra por 3 minutos al Ejecutivo, si le puede contestar la pregunta al senador Moreira. Gracias, presidente. Agradecer primero que todo la votación unánime que ha tenido este artículo. El plan anual de fiscalización, la verdad es que es un avance sustantivo en orden a poder contar con elementos cualitativos y cuantitativos de la fiscalización que se realiza respecto a la ley de control de armas. En segundo lugar, este plan busca la coordinación entre la autoridad fiscalizadora y el resto de las entidades públicas que intervienen en este proceso, como también otras entidades públicas que puedan aportar información adicional, como por ejemplo Servicio de Impuesto Interno, aduanas, y en ese sentido este plan anual de fiscalización va a permitir contar con una centralidad, aquí sí, de datos, no solo respecto a cómo se va a ejecutar la fiscalización anualmente y territorialmente, sino también contar con los resultados de esta plan anual de fiscalización. Y finalmente poder responder que este artículo no distingue entre grandes y chicos, entre regiones del norte o regiones del sur, sino que por el contrario hace un mandato a las fuerzas de orden y seguridad según su despliegue territorial en atención a la experiencia policial que tienen recogida, poder plantearlo
para que quede plasmado en el plan anual de fiscalización. Por consiguiente, entendemos que no va a haber una discriminación de cantidad ni territorial, sino que por el contrario se va a contar con una herramienta y con un insumo importante para la Dirección General de Movilización Nacional y las policías para un efectivo cumplimiento de la fiscalización que obliga a la Ley de Control de Armas. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, esto se cumplió el objeto de la sesión. Se levanta y nos vemos el próximo martes a las 12:30. El subsiguiente, presidente, porque el próximo es regional. Muy bien. Perdón, subsiguiente porque el próximo es semana regional, sí. Pero el presidente es muy trabajador, así que capaz que esté solo el lunes. No, yo quería que sesionáramos el próximo martes, pero me dijeron que el senador Moreira está muy activo en la primaria, así que... Sí, y usted está muy estable en la encuesta. Así es. Muy bien. Nos vemos. Recording stopped. Gracias, buenas tardes.